Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, amada familia Senti City. Reciban un saludo muy especial en esta mañana de este día sábado 16 de agosto de este año 2025, el año del Espíritu Santo y el temor de Dios en su iglesia. Les saludamos en esta hora desde la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, aquí en los Estados Unidos. Enviamos un saludo muy especial a todos los que están conectados a través de Facebook y a través de nuestro canal de YouTube. Reiterarles la invitación a suscribirse a nuestro canal para que tenga acceso a todo nuestro contenido. Bueno, también enviamos un abrazo muy especial, un saludo especial de Puerto Rico. Estamos orando por Puerto Rico. Estamos orando por protección sobre Puerto Rico, por el huracán que se aproxima a la isla del Encanto, a la isla de Cordero, igualmente Dominicana y todas las islas del Caribe. Así que están en nuestras oraciones, sabemos los riesgos, sabemos el peligro que se cierne sobre la isla, sobre la población cuando se presentan estos fenómenos naturales. Así que oramos para que la mano poderosa de Dios esté guardando completamente a nuestra gente, a nuestro pueblo allá en Puerto Rico. Bendiciones y la protección de Dios esté siempre con ustedes. También enviamos un saludo muy especial allí a Guatemala, Centroamérica, el Caribe, todo el Caribe, allí en Salvador, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Salvador, bueno, toda la gente de Centroamérica, saludo especial, Honduras también. También, por supuesto, nuestra amada Colombia, estamos orando mucho por Colombia, también por todo lo que está sucediendo en nuestra patria. Igualmente, no dejamos de orar por nuestra tierra y por nuestros pueblos, igualmente Ecuador, Perú, Venezuela. Oramos por Bolivia. Bueno, este fin de semana hay elecciones en Bolivia. Oramos para que haya paz, para que haya todo transcurra dentro de lo normal y dentro de lo legal, y que el pueblo de Dios se manifieste pues a elegir sus gobernantes. Recuerde que cuando dice el libro de Proverbios que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando son los impíos los que gobiernan, el pueblo gime, el pueblo sufre. Dale sabiduría al pueblo para que pueda elegir buenos gobernantes. Bueno, vamos entonces a darle gracias a nuestro buen Dios en esta mañana por permitirnos un día más la bendición de comenzar con Él en su presencia. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te doy muchas gracias, Señor, por el gozo de la salvación. Porque hoy podemos, bendito Dios del cielo, venir ante su presencia, Señor, para alabarte y bendecirte, Señor. Como decía el salmista, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busque a Jehová y él atiende la voz del que clama, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y su rostro no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Así que te damos muchas gracias, Dios del cielo, en esta mañana, y te pedimos que tu bendición nos acompañe, que tu Santo Espíritu nos siga guiando, Señor Dios del cielo, para experimentar, Señor, tu presencia de una manera muy especial en nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús, te damos gracias, Señor.
Amén. Amén y amén. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Así es, Señor, tu palabra siempre nos sostendrá. Siempre, Señor, nos guiará. Bueno, esta mañana quiero compartir con ustedes un tema acerca de la fe. Y vamos a hablar de los enemigos de la fe, los enemigos de la fe. Bueno, todo lo que Dios nos regala, todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios nos provee, pues tiene un enemigo en común, tiene un enemigo que siempre estará al acecho para tratar de torpedear, para tratar de dañar lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una medida de fe. La fe es un don de Dios. Entonces, por eso el autor de Hebreos escribe en Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y si usted lee el libro de Hebreos en el capítulo 11, hace una exposición de cómo trabaja la fe, cómo funciona la fe, y ver cómo muchos hombres y mujeres allí en el libro de Hebreos, él manifiesta acerca de lo que es la fe. Ese capítulo está dedicado a la fe y básicamente se le llama a este capítulo la galería de los héroes de la fe, porque allí se mencionan personas empezando desde Abel, ¿cierto? Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Alcanzaron qué? Buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y a partir del versículo 4 comienza a mencionar personajes como Abel. Abel es el primero que se menciona aquí en esta galería de los héroes de la fe. Dice que por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó buen testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ellas. ¿Cuántos años hace, y cuántos siglos, cuántos miles de años hace, cientos de años que murió Abel a manos de su hermano Caín? Y dice y aquí lo estamos recordando. ¿Y qué estamos recordando de Abel? Bueno, su fe, en este caso su fe. Dice que Dios dio testimonio de la fe.
de la ofrenda que él presentó a Dios. Una ofrenda agradable. A Dios le agradó la ofrenda que Abel le ofreció, que Abel le presentó. Y luego sigue mencionando personajes como Enoc, que fue traspuesto, que fue llevado al cielo, que sin ver muerte. Y dice que fue traspuesto y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y por eso dice aquí, enfatiza, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que galardona a los que le buscan. Luego menciona a Noé, ¿sí?, que fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, ¿sí? Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Luego mencionamos a Abraham, que se constituye después en el padre de la fe, ¿cierto? Cuando Dios lo llamó, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Salió sin saber a dónde iba, y por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Bueno, y mencionan también a Sara, que aún en su vejez, ¿sí?, en su vejez y en su esterilidad, tuvo fuerzas. ¿Para qué? Para engendrar, para procrear, para tener hijos. Creyó a Dios que era fiel, que le había prometido. Y todo este capítulo está dedicado a estas personas que marcaron la diferencia por la fe. Y el común denominador de todos ellos era la fe en Dios, la fe en sus promesas, la fe en su palabra. Bueno, entonces la fe es un don de Dios. Dice que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una medida de fe. Esa medida de fe es un recurso valioso que nosotros tenemos. Es como los talentos. Cuando estudiamos la parábola de los talentos, dice que el Señor llama a sus siervos y les da a cada uno conforme a su capacidad. Dios conoce la capacidad de cada uno de nosotros, y a cada uno de nosotros nos ha dado en este caso una medida de fe. Y así como en la parábola de los talentos, el que recibió 5 talentos fue diligente y trabajó y ganó otros 5 talentos. El que recibió 2 talentos fue y trabajó y los multiplicó y ganó otros 2 talentos. Pero el que recibió 1 talento, ¿qué hizo? Nada, fue y lo enterró, lo escondió y no hizo absolutamente nada con él. Se desperdició, se desvalorizó. Y por eso al final de la rendición de cuentas, porque todos tendremos que rendir cuentas delante de Dios, los 2 primeros recibieron la aprobación del Señor. Y escucharon, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, igualmente pasa con la fe. Nosotros recibimos esa medida de fe y esa fe se tiene que crecer, tiene que madurar, tiene que avanzar. Por eso hablamos de los 3 niveles de la fe. Hablamos de la fe de iniciación, hablamos de la fe en desarrollo o de desarrollo, y hablamos al final de la fe de los milagros. Entonces nosotros tenemos que llegar a ese nivel de fe de milagros, como estos héroes del libro de Hebreos, capítulo 11, los héroes de la fe. Entonces, en esta reflexión, en esta mañana, vamos a ver varios enemigos de la fe. Enemigos de la fe, como la ignorancia, como la incredulidad, como el temor, ¿cierto? La duda, el desaliento y el egoísmo o la vanagloria en nuestras vidas.
Vamos a ver esos 5 o 6 elementos que nos menciona acerca de estos enemigos de los cuales debemos tener mucho cuidado. En Filipenses capítulo 1, verso 27, dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. El deseo de Pablo era que los filipenses, la iglesia de Filipos, tuviera presente el luchar, el perseverar, el insistir, ¿cierto? Siempre combatiendo, usando la fe, ¿cierto? Entonces vemos aquí que él les escribe para animarlos y exhortarles y le dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Entonces, si usted dice, si decimos ser cristianos, tenemos que comportarnos como cristianos, como hijos de Dios. Dice, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros. Es decir, me llegue el testimonio, me llegue la razón, me llegue la noticia de que ustedes están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Sí? Recuerde que nuestra lucha, cierto, es espiritual y tenemos el recurso valioso de la fe que Dios nos ha dado para que nosotros, usando la fe, nos aferremos a las promesas y aprendamos a vivir por principios, porque por fe andamos, no por vista, decía el apóstol Pablo también. Entonces, el primer elemento, el primer enemigo con el cual tenemos que ser conscientes de cuánto daño hace es la ignorancia. La ignorancia. La ignorancia es la ausencia de conocimiento, la ausencia de información, la ausencia de conocimiento en este caso. Entonces se refiere a un estado de permanecer en la ignorancia, ¿sí? O completamente desinformado. El hecho de que nosotros ignoremos las leyes no nos exime de sufrir la disciplina, el castigo. Si una persona llega aquí a este país, a Estados Unidos o cualquier país, y no conoce la ley, pero infringe la ley, la excusa que esta persona pone como excusa de que no conocía la ley, eso no lo exime de la disciplina, eso no lo exime del castigo, ¿sí? Si yo a este país llego y me monto en un vehículo y salgo a manejar como loco, como solemos hacer muchas veces en nuestros países, ¿sí? Por ejemplo, en mi país, en Colombia, el aspecto del tráfico, del tránsito, es bastante caótico en muchas ciudades y no se respetan las señales, no se respetan los límites, no se respeta la tolerancia, el uso indiscriminado del pito, el cruzar o hacer cruces donde está prohibido, el subirse por lugares o pasarse por lugares donde no se debe pasar, el no respetar la cebra, el no respetar los semáforos. Bueno, todo eso es muy habitual y muy común en nuestros países. Pero cuando llegamos a este país, tenemos que ajustarnos a las normas de este país, a los límites de velocidad, a no usar la bocina o el pito por deporte, porque en nuestros países se pita a todo momento, se está pitando, se está usando el pito, porque el pito fue colocado en los vehículos como un recurso para una emergencia real, ¿sí? Para una emergencia real. Pero por eso cuando venimos acá, usted no escucha las bocinas de los carros en todo momento, ¿no?
se usa la bocina en casos especiales o extremos, cuando alguien se atraviesa, cuando alguien de pronto comete una imprudencia, alguien que va adelante comete una imprudencia, entonces hay que como advertirle del peligro, ¿cierto? Pero no a toda hora. A toda hora en Colombia hay gente que vive pegada del pito. Lo que más usan en el carro es la bocina. Entonces la ignorancia de esas normas no me exime de que venga un policía, un agente del tránsito, un policía en la carretera y me detenga y entonces me sancione, me ponga un ticket, me ponga una multa, ¿sí? Por la imprudencia que acabo de cometer, por el exceso que estoy cometiendo. Entonces la ignorancia no me exime del castigo. Entonces, decíamos que se refiere a un estado de permanecer ignorante o desinformado. Entonces hay tres clases de ignorancias. Vamos a mirar estas tres clases de ignorancia. No saber lo que debiera saberse. Saber mal lo que se sabe y saber lo que no debo saber. ¿Sí? Ahí se da cuenta de que a veces nosotros no sabemos lo que debemos saber. ¿Sí? Preocuparnos por enterarnos de lo que debemos hacer, de nuestras responsabilidades. Saber mal lo que se sabe. Bueno, a veces la astucia, la malicia se aplica en este sentido, y saber mal lo que sabemos, nos lleva también a ser víctimas de esa ignorancia. Y saber lo que no debíamos saber. ¿Sí? Ahí está la tentación del enemigo, ¿sí? De tratar de indagar más allá de lo que se nos está permitido, con que Dios te ha dicho, no puedes comer de este árbol, con que Dios te ha dicho, no puedes pasar esta puerta, con que Dios te ha dicho, no puedes tomar este elemento, no puedes hacer esto, no puedes el otro. Entonces, esa ignorancia nos lleva a transgredir ese parámetro, a transgredir ese límite que se nos ha sido puesto. Entonces, encontramos entonces que nosotros debemos tener en cuenta el poder instruirnos, el poder capacitarnos en cuanto a los principios. La Biblia nos habla de principios. En la Biblia se nos dice qué se debe hacer y qué no se debe hacer, qué está permitido y qué no está permitido. También nos habla de las consecuencias. También nos habla de la disciplina. En Efesios, en el capítulo 4 de Efesios, en el capítulo 4, verso 17, dice aquí pues la palabra del Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Esto pues digo y requiero del Señor. Entonces, que no andemos como la mayoría de la gente, como los gentiles, los que no conocen al Señor. ¿Qué pasa con esta gente? Tienen el entendimiento entenebrecido, ¿sí? Embrutecido, entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, a la verdad de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay, porque el corazón se ha endurecido. Si usted lee también Romanos capítulo 1, se puede dar cuenta de por qué el apóstol Pablo está escribiendo esto a la iglesia de Éfeso. En Romanos 1, aquí en el versículo 18 en adelante,
habla de la culpabilidad del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce de él es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas visibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Sí? Dice que ellos andan en la ignorancia. Tienen el entendimiento entenebrecido. Allí dice también en Efesios. Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles, por los cuales Dios también los entregó a la inmundicia de sus pasiones, de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y todo este resto de este capítulo nos habla y nos da una radiografía de la ignorancia que hay en el mundo y de la gente que pretendiendo ser sabios se hacen necios, y por eso dice que Dios los deja, los entrega a sus pasiones para que hagan todo tipo de vejámenes, sufriendo por supuesto las consecuencias de la locura. De todo lo que se siembra se recoge, se cosecha, ¿sí? Hay personas que en este momento se están lamentando de situaciones que están viviendo a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de pareja, ¿sí? Consecuencias que están sufriendo por decisiones que se tomaron ayer, por decisiones que se tomaron en el pasado, donde se permitieron cosas que no son del agrado de Dios, que no van en el plan de Dios, que no están dentro del plan de Dios. Y hoy están sufriendo las consecuencias de esos errores, porque de lo que se siembra se recoge. Y muchos no entienden, ¿sí? Muchos siguen empecinados en ¿qué? En culpar quizá a otros por lo que les está pasando, cuando fueron ellos los que abrieron la puerta al enemigo. Abrieron una puerta inmensa al enemigo para que afecte sus vidas, y hoy se sufren las consecuencias. Entonces dice que estas personas tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de corazón. Entonces aquí se conjugan varias cosas. La dureza de corazón. Cuando el corazón, que es el filtro, cuando el corazón, que es el centro de la persona, del ser humano, no está dispuesto, nada va a pasar con esa persona. Por eso el Señor nos demanda que le entreguemos el corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida, de él brota la vida. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Entonces, la ignorancia no nos exime. Mira la ignorancia hacia dónde nos lleva. El desconocimiento de Dios, el no reconocer a Dios, el no querer conocer a Dios, el no querer sujetarnos a Dios, pues nos lleva a vivir en decadencia, y de paso pues llevarnos por delante la vida de otras personas. Entonces estamos allí también entonces en Efesios. En Efesios encontramos en Efesios 4 todo lo que nos dice allí la palabra del Señor. Muy bien, entonces la gente no sabe lo que dice la Biblia, ¿sí? Hoy por hoy, en el tiempo donde hay tanta información, donde hay tantos recursos, donde hay tanta manera de que usted salga de la ignorancia en cuanto
al conocimiento de Dios, porque hay recursos, hay libertad de culto, hay libertad religiosa. Estamos en Occidente, donde gracias al Señor todavía gozamos de esa libertad. En este hemisferio gozamos de esa libertad, con sus pequeñas sus pequeñas o muchas excepciones, donde ya hay países donde hombres de corazón endurecido, incrédulos, ateos, se han tomado, digamos, la atribución de regular, de prohibir, de restringir y de admitir muchas cosas que son contrarias a lo que Dios ha establecido. Entonces la gente no sabe lo que dice la palabra del Señor. Entonces dice en Mateo capítulo 22, 29, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Erráis. ¿Por qué? Porque están ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Cuando una persona ignora las Escrituras, ignora el poder de Dios, va a errar, va a equivocarse en la vida, ¿sí? Va a cometer muchos errores en su vida. Aquí esta expresión se la está dando el Señor, ¿a quién? Se la está dando a los fariseos, ¿sí? En el versículo 29 dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Aquí le están haciendo una pregunta, Señor, una pregunta de esas preguntas capciosas que le hacían al Señor. Aquel día, vamos a ir al contexto de esta expresión, porque Él les dice que están errados, porque son ignorantes de la Escritura y el poder de Dios. En el verso 23 dice, aquel día vinieron a Él los saduceos. Bueno, esta era la otra secta religiosa que existía. Estaban los fariseos y los saduceos. Y ellos tenían posturas diferentes. Eran contradictorios. Vinieron a Él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer y le levantará descendencia a su hermano. Y entonces les dicen, basado en esto que estableció la ley de Moisés, hubo entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, no teniendo descendencia. Dejó a su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero y hasta el séptimo, ¿sí? Se murieron. Y después de todo murió también la mujer. En la resurrección le pregunta, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Una pregunta llena de lógica, llena de suspicacia y llena de malicia. Entonces respondió Jesús, les dijo, erráis, ignorando la Escritura y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios del cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, no habéis oído ni habéis leído que el que os fue dicho por Dios, cuando dijo yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de la doctrina de su sabiduría. Entonces, mire, en ellos había una ignorancia. Conocían parte, conocían la ley, pero no conocían la gracia. Conocían la ley, pero no la sabían interpretar. Entonces estaban llenos de dudas y razonamientos. Entonces, aquí les dice, están errando. Y cuando usted conoce
las reglas, cuando usted conoce las normas, se puede equivocar, puede infringir la ley. Y esto era lo que pasaba con estos religiosos, los saduceos en este caso. Entonces, por la ignorancia, no puedes creer una promesa hasta que la escuches o la encuentres. ¿Sí? No podemos creer una promesa hasta que nosotros la escuchemos o la encontremos en la palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4. Por medio de las cuales dice que Dios nos ha dado preciosísimas promesas, ¿sí? Preciosas y grandísimas promesas, para que por ella lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, ¿sí? Entonces, el Señor nos da promesas en la palabra del Señor, aquí en su palabra. La Biblia está llena de promesas. Dicen algunos que 6,000, otros que 33,000 promesas. Bueno, yo no las he contado. Pero las que he descubierto, las que he escuchado y las que he descubierto, que me han sido reveladas en la palabra de Dios, pues las guardo y las tengo presentes para mi vida, ¿sí? Entonces, es saber y entender que por medio, dice aquí en el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia o pasiones desordenadas. Vosotros, por eso dice, vosotros poniendo también toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Sí se da cuenta del crecimiento al cual nos llama la palabra del Señor, la cual nos exhorta el Señor cuando nosotros comenzamos a conocer? Conocer la verdad nos hace libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De la ignorancia. ¿Libres de qué? Del engaño del enemigo. ¿De cómo podremos nosotros superar la ignorancia? Bueno, está la palabra del Señor. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. La Biblia está llena de principios de vida. La Biblia está llena de testimonios. El Señor nos exhorta a escudriñar las Escrituras, porque en ellas tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de la obra de Cristo. El estudio de la palabra del Señor, la meditación constante de la palabra de Dios. Recordemos las 5 vías de alimentación que hemos mencionado tantas veces: oír, leer, estudiar, memorizar y meditar la palabra del Señor. Si nosotros incluimos el oír, el leer, el estudiar, el memorizar y el meditar la palabra del Señor, pues estaremos saliendo de la ignorancia. Entonces, el estudio metódico, constante, permanente de la palabra del Señor. David en el Salmo 119, en el versículo 67, dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Miren lo que dice: antes que fuera yo humillado. ¿Cómo andaba? Descarriado. Andaba completamente, como dicen por ahí los boricuas, al garete, ¿sí? Haciendo de la vida lo que se quiere, lo que viene a la gana, ¿sí? Dice que antes que fuera ¿qué? Humillado, antes que viniera la prueba, antes que viniera la disciplina. ¿Cómo andaba? Descarriado. Andaba descarriado, andaba mal, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Dice: más ahora guardo tu palabra. Era ignorante de la palabra, ¿sí? Entonces,
La palabra del Señor es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Y si nosotros no tenemos en cuenta el manual de vida, que es la palabra del Señor, pues viviremos improvisando y viviremos simplemente atendiendo nuestras pasiones. En el Salmo 119, 27 y 28 dice: hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Es muy importante que nosotros dediquemos tiempo a la lectura, al estudio de la palabra del Señor. La mayoría de las iglesias, bueno, muchas iglesias, no conozco el caso de la nuestra, que siempre hemos propendido por tener un sistema, un proceso de educación, de formación continua, porque nunca nos podemos cansar de estudiar la palabra del Señor, porque siempre vamos a encontrar riquezas, siempre vamos a encontrar sabiduría en ella. Entonces, los cursos de formación, procesos de formación continua, le llamamos nosotros, y los manuales que estudiamos, que están por niveles, son los teos, ¿sí? Los teos, y van por niveles, desde lo básico hasta lo más profundo de la palabra del Señor. Pero la idea es que la gente crezca. La idea es que la gente no se quede simplemente como oidores olvidadizos, sino que se sometan a un proceso de formación, ¿sí? Nunca vamos a terminar, nunca nos vamos a graduar. Nadie puede decir que yo ya me las sé todas. Yo ya la Biblia me la leí, ¿sí? Yo ya la Biblia la he leído varias veces. Y entonces ya no necesito leerla más. No, es al contrario, porque entre más se escudriña la Biblia, pues más hambre, más deseo de profundizar en ella se presenta en nuestra vida. Entonces, en este Salmo 119, volviendo al Salmo 119, Salmo de David, en el verso 27 dice aquí la palabra del Señor: hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Este salmo es de David, ¿sí? Y si usted lee este salmo, son 176 versículos. Es el capítulo más largo de la Biblia. Y todo nos habla de la importancia de la palabra del Señor, de estudiar la palabra del Señor, de atesorar los dichos de la boca del Señor. Bueno, seguiremos hablando de los enemigos de la fe. Hoy hablamos de la ignorancia. Así que nuestra invitación es a escudriñar la palabra, escudriñar la Biblia, porque en ella tenemos vida eterna y ellas son las que testifican de nuestro Señor Jesucristo. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra, por hablarnos al corazón, por hacernos entender el camino por el cual debemos andar. Te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que nos ayudes, que nos abras el entendimiento, que nos des la iluminación, Señor. Porque dice el apóstol Pablo que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a
fin de que el Hijo de Dios, el hombre de Dios, sea preparado para toda buena obra. Ayúdanos a salir de toda la ignorancia, Señor, y revélanos cada día más a Cristo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, libres de la ignorancia, libres del engaño, del error, libres de la manipulación del enemigo. Gracias te damos, Dios del cielo, por la fe, por la medida de fe que me has dado, Señor. Yo quiero que mi fe, Señor, se fortalezca, que mi fe se rebostuzca, Señor, se amplíe cada día más. Que mi fe se fortalezca cada día. Que mi fe se rejuvenezca cada día, Señor. Que mi fe, oh Dios del cielo, como un músculo sea ejercitada en mi vida cada día, Señor. Y para que rebustecida, Señor, oh Dios, pueda hacer frente a todos los ataques del enemigo, Señor. Gracias porque la fe es el escudo con que podemos apagar los dardos de fuego del maligno. Señor, te alabamos y te bendecimos. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, Dios les bendiga rica y abundantemente. Recordarles que la invitación a adquirir los libros devocionales Camino, Verdad y Vida. Los 4 tomos ya están en las tiendas de Amazon. Lo puede ir adquiriendo por tomo o por la colección, como usted lo quiera hacer. Es un recurso muy valioso que le va a llevar, que le va a contribuir a formar y a fortalecer su fe. También recordarles que el próximo 28 de septiembre tendremos nuestro webinar de damas, para que usted se inscriba desde ahora, ¿sí? Para que usted se inscriba. Y también, pues, recordarle nuestra peregrinación de acción de gracias a Dios en la Tierra Santa. Bendiciones para todos y feliz día. Y recordarles también, agradecerle a todos de antemano, a todos los que de una u otra manera nos respaldan con sus oraciones y con sus ofrendas, con sus donativos. Que Dios bendiga y retribuya grandemente su generosidad. En pantalla está la información de la plataforma Zelle, a través de la cual usted puede hacer llegar su ofrenda voluntaria, generosa, con la seguridad de que Dios ama al dador alegre y recompensará grandemente esa generosidad. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Bendiciones. ¿Buscas dirección, renovación y una conexión más profunda con Dios? Descubre Camino, Verdad y Vida. Devocionales que despiertan el alma y alinean tu corazón con el de Dios. Cada página es una invitación a caminar con propósito, a vivir en la verdad y experimentar la vida abundante que solo Cristo nos puede dar. No es solo una lectura, es también un estudio para una transformación diaria, para una transformación total, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Este es mi 4º libro. Adquiérelo ya. Comienza tu jornada hacia una vida renovada en la presencia de Dios. Camino, Verdad y Vida. Un encuentro diario con el corazón de Dios. Adquiérelo por las tiendas de Amazon. Ya está en venta. Dios te bendiga. Sumérgete. ¿Sabías que tu relación con Dios transformará tu cerebro? Acompáñanos en este webinar exclusivo para mujeres de manera virtual. Fecha: domingo 28 de septiembre, 8:30 de la mañana, hora Miami. Tú sabes que la fe más neurociencia es una transformación total. Neurociencia es el estudio del cerebro. Y tu cerebro tiene que estar activo siempre, no importa la edad que tengas. Por eso reserva tu lugar ya. Regístrate aquí, centicitydamasglobal@gmail.com, centicitydamasglobal@gmail.com. No te lo pierdas.
Comparte esta invitación con más mujeres que quieran ser renovadas desde lo más profundo de su corazón. ¿Quién lo hace? Nuestro Creador, nuestro Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. No te lo pierdas. Dios te bendiga. Únete a nuestra travesía espiritual sobre las tierras que vieron nacer nuestra fe. Descubre los tesoros ocultos en Jordania, desde la majestuosa ciudad de Petra hasta el vasto desierto de Wadi Rum, testigos de la fe y la perseverancia. Continúa tu travesía en Israel y sigue los pasos de Jesús. En el mar de Galilea, en donde cada ola, cada onda cuenta una historia de milagros y enseñanzas. Jerusalén, La tumba vacía Muro de los Lamentos, y demás lugares emblemáticos. vive una experiencia transformadora. En octubre, Jordania e Israel te esperan.